Muy buenas tardes o días, no sé, donde nos escuchen. Aquí estamos una vez más con otro mundo, si es posible. En compañía de Mafalda, mi nieta, y el nieto Peluso, para trabajar sobre un cambio estructural en la sociedad. Así que los escucho, queridos nietos, si quieres arrancar por temas de género, Mafita. Pregunta lo que quieras, que estoy dispuesto a responder hasta donde pueda. A ver, vamos, lo que yo quería saber en esto, sí, y es la opinión de cada uno, es de puntualizar 2 puntos a favor y 2 puntos en contra del cambio estructural. En el tema, vamos a hablar ahorita de, puede ser educación. A ver, 2 puntos a favor y 2 puntos en contra del tema de la educación. Interesante. 2 puntos a favor de la educación, a favor de la educación. Bueno, pues que la educación debe estar presente en toda la vida del ser humano, por supuesto, pero eso es un punto a favor y que no solamente se puede impartir desde la escuela, sino que tiene que estar en el hogar, tiene que estar en la comunidad, en todas partes. El otro punto que podría ser importante del tema de la educación es que si queremos un cambio real, cierto, tenemos que cambiar la cultura de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque yo soy colombiano, por ejemplo. En el caso de los colombianos tenemos una cultura de violencia que ya lleva años, de años, de años. Y podemos hacer pactos de paz, podemos hacer todo, que es muy bueno, hay que promover todo eso, pero mientras mantengamos la misma propuesta educativa es muy difícil. ¿Por qué? Porque la propuesta educativa es competitiva y la competición lleva a la acumulación y lleva a la violencia. No sé si de alguna manera respondo a lo que tú me preguntabas. Sí, ¿Qué y piensa bueno, Peluso? yo creo que tal vez no es tanto un cambio en la cultura, porque la cultura viene de la manera más ancestral, ¿no? De muchos años atrás, de las raíces. Tal vez sería un cambio en la metodología. Sí, toca trabajar la metodología también, por supuesto, sí. Los métodos, por ejemplo, en el método, si no se va a la práctica, estamos fallando y nuestra escuela y todo esto es memorística y es bla, 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 bla y la práctica no existe. Pero si bien el método es importante, hay que tener muy claro el objetivo, ¿sí? Para saber que la cosa vaya bien, la estrategia que seguimos y todo esto. Me gustaría tener el criterio de Peluso al respecto. Bueno, ¿cómo están? Sí me escuchan, ¿verdad? Porque Sí, te antes, escuchamos. antes tuvimos varios problemas. Bueno, ¿qué podré decir acerca de esto? Yo difiero con Michelle. Yo creo que a lo que nos estamos refiriendo con un cambio en la cultura tiene que ver más con cómo el mercado y el capital ha interferido en las culturas. Porque Michelle tiene razón al decir que pues nosotros tenemos nuestras culturas prehispánicas, pero cómo la intromisión del mercado, la intromisión del capital se ha manifestado y ha corrompido nuestras culturas. Creo que eso es lo que hay que cambiar. Eh, Más allá de eso, también quiero decir que un punto en contra, que era también lo que Michelle estaba preguntando acerca de esta reforma educativa, es el tiempo. A ver, no todo se hace de la noche a la mañana y por esa misma razón de que esta reforma educativa va a ser tan revolucionaria y va a cambiar tantos parámetros en la sociedad que va a demorarse un montón de tiempo para realizarse. Entonces yo también ahí quería eh, saber, abuelo, tu criterio, cómo vamos a afrontar este problema del tiempo y sobre todo, cómo vas tú a pelear contra el capital. No pelear porque desde el momento en el que yo digo pelear ya estoy compitiendo, pero Claro. más bien, ¿cómo vamos a hacerle la contra a la intromisión y a la corrupción que hace en nosotros este Claro. sistema, en nuestras culturas? Sí, sí. Bueno, eh, yo me reía porque tú dijiste, ¿cómo vas a hacer tú? Yo únicamente estoy planteando algunas cosas y lo que hagamos tenemos que hacerlo entre todos, porque no es un tema de personas.
Pero, pero sí en ese sentido. Y es que todo el cambio arranca de uno mismo. Si yo planteo que debemos compartir, el tema de compartir debe ser una experiencia mía cotidiana. Si no es así, mejor no lo planteo. Entonces, si tenemos un mundo que está en guerra, que está compitiendo al máximo, porque la máxima expresión, creo que ya lo hemos dicho aquí, de la competitividad es la guerra, ¿sí? Por supuesto, la acumulación también es una forma de competición donde uno se llena la barriga y los otros aguantan hambre porque los otros acumulan. Pero es en la práctica donde podemos nosotros ir generando poco a poco ese cambio y logrando que las cosas se den, porque si no se llevan a la práctica no hay nada que hacer. Como que dicen por ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Qué dices, Mafita? O sea, yo creo que es como todos los temas que abarcamos siempre son amplios y se dan para realmente profundizar. Pero aquí sería bueno poner como puntos de acción inmediatos que se pueden realizar o ya se están realizando o los estamos realizando hoy personalmente cada uno. Hablando del tema de la educación, hablando del tema tal vez de nuestro micro mundo, que es nuestro diario vivir en nuestro espacio, cómo cada uno de nosotros estamos generando este cambio. Sí, de eso se trata, por supuesto. Pero bien vale la pena aclarar un poquitico para nuestros espectadores y televidentes en qué consiste ese cambio, qué podría ser, porque ya dijimos desde la escuela, pero ¿qué tendríamos que cambiar en la escuela para arrancar por algún lado? Yo digo, nuestro currículo, en algún momento les pregunto a ustedes y les pregunto a quien nos esté escuchando, la escuela en términos generales, y me refiero a América Latina, me refiero a Sudamérica, especialmente donde estamos nosotros, la escuela se preocupa por integrar a la niña o al niño a la naturaleza, porque más allá del letrero, por supuesto, porque puede haber un letrero grandote al frente de la escuela que diga respetemos la naturaleza, pero en la práctica lo hacemos, esa es la pregunta mía, porque si yo veo que los niños están sembrando, que se han planteado cómo resolver el calentamiento global, enfrentar eso desde la escuela, que se han planteado cómo resolver el tema de la deforestación, el tema de la contaminación, pues yo diría que la educación está respondiendo, pero creo que la educación no lo toma muy en serio y me imagino que deberían ser los primeros en enfrentar eso junto con la comunidad, porque aislados pues no pueden, pero los padres y las madres están también en la escuela, porque ellos tienen que llevar a los niños, tienen que saber qué está pasando en la escuela. Entonces, por allí va el tema. ¿Qué piensas tú, Peluso? Pues en efecto, yo creo que la educación no es sostenible. O sea, la educación que tenemos, sobre todo aquí en América Latina, no es una educación que vaya a ayudar a las futuras generaciones, incluso a la mía, a sobrellevar todos los problemas que vamos a tener que enfrentar. Como tú mismo lo dijiste, el mayor de esos, al parecer, a largo plazo es el calentamiento global. Bueno, Entonces corto plazo, ojo. yo al corto plazo, Al corto o sea, plazo. es que yo digo a largo plazo en el sentido de que, bueno, tal vez mañana vaya una guerra, pero lo que va a pasar, va a perdurar, va a ser el calentamiento global. Sí, sí. Y eso tenemos que enfrentarlo y la educación tradicional hace muy poco para tener en cuenta este tipo de problemáticas y hacérnoslas saber y sobre todo darnos a entender. Hay muy pocas personas que entienden esto gracias a la educación. Y justamente una de los procesos que la educación tiene que tener para que nosotros empecemos a entender este tipo de cosas es la conexión con la naturaleza. Entonces, tú de hecho vas a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir y es, por ejemplo, nosotros tenemos aulas de concreto, frías, donde eso es un ambiente terrible. Qué Qué, mejor que, qué qué mejor bueno, que y perdona, nosotros. perdona la Ujú. interrupción, Pelucito. Muy bueno que has planteado eso. Esa educación en cuatro paredes, encerrados en cuatro paredes, no tiene ningún sentido a estas alturas de la vida, aislados del mundo. Eso, la escuela es una isla rodeada de libros, ¿sí? Para aprender de memoria,
en un mundo de problemas que tenemos. Y a día de hoy ya no son libros, a día de hoy son celulares con TikTok, no sé si es peor que eso. Así Correcto. que, ajá, o sea, no, tenemos unos problemas tan terribles, pero sí, imagínense esta utopía, porque aquí lo que nosotros estamos dándoles es una utopía, es otro mundo y darles a entender que sí es posible otro mundo. Claro. Imagínense en este mundo que las aulas no sean de concreto, sino que estemos afuera, estemos en un bosque, es un ambiente mucho más sano, más saludable, la gente no se siente encerrada, no se siente fatigada, y eso puede incluso ayudar al proceso cognitivo que está teniendo el alumno en ese momento. O sea, son un montón de ventajas, pero ahora la pregunta es, ¿qué barreras tenemos que romper para llegar a eso? Yo creo que esa es la real pregunta que tenemos que hacernos. Sí. La pregunta es difícil, no sé si Mafa tenga alguna respuesta. Porque... La primera barrera, para mi forma de ver, es el miedo. Tenemos que vencer los miedos que tenemos, porque al final vivimos en una comunidad y en una sociedad, y siempre vamos a ser tildados por alguien, vistos por alguien, seguidos o criticados por alguien. Mientras que logremos enfocar nuestra convicción y entender que este cambio es necesario y es urgente, porque necesitamos escuelas para la vida, no escuelas para enseñarnos a sobrevivir, escuelas para enseñarnos a vivir de verdad, es lo que se necesita. Importante eso. Y desde romper el miedo y decir, mira, yo practico esto, yo me voy a sembrar, yo me voy a la finca todos los domingos, no, qué pereza, no importa. Mis hijos, por ejemplo, no comen comida procesada. No, pero es que mira que más fácil. No. Simplemente muchas veces fuimos tildados, y mis hijos han sido tildados de los raritos, los que comen extraño, hasta que los demás niños empiezan a probar su comida y dicen, no, sí sabe bien, y no está en un paquete. Sí, yo me atrevo a plantear un tema ahorita, y con eso quizá vamos cerrando, porque alguien me dijo que era mejor hacer más cortos los podcasts, y creo que tiene razón en eso. Un planteamiento es el siguiente. Estamos llenos de gente que protesta por todos lados, que opinamos, porque ni siquiera reflexionamos, sino que opinamos y decimos cosas en contra y a favor, y en una pelea constante, pero no se escuchan propuestas. Entonces, la última observación o comentario que quiero hacer en este podcast hoy, de este mundo sí, otro mundo sí es posible, es que debemos pasar de la protesta a la propuesta y presentar propuestas. Aquí escuchamos en este espacio todas las propuestas que puedan venir de cualquier parte sobre los problemas que nos afectan en nuestro diario vivir. Eso es, me despido de ustedes, gracias por compartir, Mafita, gracias por compartir, Peluso, y nos vemos en el próximo Otro Mundo, si es posible. Y no se olviden de revisar Instagram, no se olviden de revisar TikTok, YouTube, ahí están todas las propuestas, todos los videos, muy fácil de conseguir, y si lo consiguen, Otro Mundo será posible. Ya, gracias. Entonces a todos. Chao.